Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de la semana número 2. Recordemos que los días miércoles vamos a explicar qué tenemos que hacer en cuanto a las actividades de esta semana. Y los días viernes vamos a dar algunas herramientas que nos van a ayudar para el desarrollo de estas actividades. Entonces, como lo hemos estado haciendo, lo primero que vamos a revisar es el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP que hemos estado trabajando con él. Entonces, voy a compartir el manual, nada más que sea para correctamente. Y nos vamos a compartir lo que es el manual. Ahí está. Ok. Me voy con el manual. Muy bien. Recordemos que el manual ya lo hemos estado revisando. Ya el primer día trabajamos de forma general sobre qué podemos encontrar en el manual. El segundo día trabajamos con el capítulo número 1 y trabajamos con las citas la semana pasada, así que nos vamos a ir a nuestro capítulo número 3 que nos lleva a la parte de las referencias. Deme un segundo. Creo que alguien quiere. Ok. Bueno, entonces nos vamos a la parte de las referencias. No, es que déjenme ver. Okay, muy bien. Muy bien. Entonces, recordemos que una cosa son las citas y otra cosa son las referencias. Las citas son cuando me voy a traer una frase, una definición, alguna observación, breve, algo muy breve que me voy a traer en mi texto porque le va a dar más fuerza a lo que yo estoy diciendo. Si, por ejemplo, estoy hablando de los derechos humanos y entonces me encuentro en la frase de Benito Juárez que dice el respeto al derecho ajeno es la paz y digo, ¿está adecuada la frase para lo que yo estoy diciendo? Entonces pongo la frase en mi texto, sobre todo las citas irían en la parte del desarrollo porque eso es lo que lleva más investigación o más trabajo. Entonces me traigo la frase de Benito Juárez y ya pongo que es de Benito Juárez porque tengo que poner, cuando hago una cita, tengo que poner datos de la autoría y el año. Entonces pongo que es de Benito Juárez, pongo el año, y esa frase entonces está apoyando lo que yo estoy escribiendo sobre los derechos humanos. Esa es la importancia de las citas. Las citas, tanto directas como indirectas, recuérdense que las directas son cuando copio tal cual información y las indirectas es cuando es con mis palabras, o sea, trabajo con la parte de la paráfrasis. Entonces, las citas no sustituyen mi redacción. No significa que voy a llenar mi texto argumentativo o mi ensayo con copiar y pegar, sino más bien van a reforzar y apoyar lo que yo estoy diciendo. Esas son las citas. Cuando hablamos en la parte de las referencias, entonces, si se acuerdan, en una cita solamente pusimos los datos de la autoría y el año. Ahora, si necesitamos entonces ya compartir los datos completos de esa fuente a la que yo acudí, entonces al final de mi texto argumentativo, de mi ensayo, voy a incluir una sección de referencias. Ahí sí voy a poner los datos completos de la fuente. Posiblemente, dependiendo el tipo de fuente, son los datos que yo tenga que compartir. Pero vamos a ver cuál es la estructura. Primero, en este capítulo 3, vamos a ver la estructura general que debe tener una referencia. Primero, vamos a dar respuesta a estas preguntas. Quiere decir que una referencia debe tener la estructura de autoría, fecha, título y fuente. ¿Cómo vamos a saber cuál es cada uno de los puntos? Pues la autoría, respondiendo a la pregunta, ¿quién es responsable de esta obra? La fecha, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo se publicó esta obra? El título, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se llama esta obra? Y la fuente es, respondiendo a la pregunta, ¿dónde puedo recuperar esta obra?
Para darnos una idea más completa, acá abajo nos presenta los elementos básicos de una referencia con un ejemplo. Tenemos la autoría, Huerta David, la fecha en el año 2019. Si nos damos cuenta, el año, que sería nuestra fecha, es lo único que va a ir entre paréntesis. Después, el título va en cursiva. La fuente es Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el enlace donde lo encontramos, que comúnmente al estudiar en línea, la mayoría de nuestras fuentes son que existen obviamente en Internet. Entonces aquí vamos a poner lo que es el enlace. Muy bien. Y dice aquí, coloca sangría francesa. En las referencias, como se muestra en la figura 1, la primera línea está desde el margen izquierdo, así como lo tenemos aquí. Y las siguientes con un espacio de 0.5 pulgadas, no un espacio que le vamos a dar en nuestro teclado, es a partir del segundo renglón. Muy bien. Esos son los datos que debe tener mínimo lo que sería nuestra referencia. Recordemos que todos los capítulos van a tener una tabla donde venga alguna información que se considere importante. En este caso, tenemos una tabla de referencias con información incompleta. Entonces, por eso, si por ejemplo, yo necesito poner la fecha y no existe en la fecha, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí nos dice, a ver, no existe la fecha, le vamos a poner S.F. que significa sin fecha, y de esta manera, ¿no? Cuando lo vamos a hacer en la referencia o cuando lo vamos a hacer en una cita, porque acuérdense que en una cita ponemos datos de la autoría y el año. Esa es nuestra tabla. También nos dice, comúnmente, a ver, la autoría puede ser tanto una institución, una organización, como puede ser alguna persona, o pueden ser hasta 10 personas, más de 10 personas que debemos de colocar. Y también algo que nos hace referencia, acuérdense que tenemos estos rectangulitos que se llaman toma en cuenta. Y aquí nos dice, para tus textos académicos, utiliza la sección de referencias y no la de bibliografía. Puntos importantes. No solamente es en la sección de referencias, copio y pego. O sea, ya me encontré, saqué información de un periódico digital, entonces me traigo la información. Y después saco información de una revista especializada, ahora me traigo la referencia. Deben de tener un orden, la sección de referencias debe de tener un orden. Entonces, ¿cuál es el orden y formato de la sección de referencias? Las referencias empiezan en una nueva página después del final del texto. El título de la sección debe decir referencias con letras en negrita y colocarse de manera centrada. Las referencias se ordenan alfabéticamente según el nombre de la autoría. En los casos que no cuente con el nombre u otro elemento, toma en cuenta la tabla 4 para ordenar la referencia en el lugar que le corresponde. Para distinguir una obra de otra cuando tengas más de una referencia con una misma autoría y año, debes asignar una letra del abecedario después cada año considerando el orden alfabético del título de las fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos la misma autora, Molina Natera Violeta, el mismo año. Entonces, nos vamos a guiar ahora con el título de la fuente. En este caso, vamos a colocar primero escritura a través del currículo en Colombia y después tensiones entre discursos de estudiantes y profesores universitarios sobre la lectura y la escritura. Como primero vamos a colocar por orden alfabético la de escritura, entonces a un lado del año vamos a colocar la letra A en minúscula y después a la siguiente referencia vamos a colocar la letra B en minúscula. Luego, aquí dice, si tienes una referencia de una misma autoría, pero de diferentes fechas, debes colocar primero la referencia más antigua o la menos precisa. Esto quiere decir, si una obra no indica la fecha, debe de aparecer primero la que tenga la abreviatura sin fecha SF, ¿no? Como tenemos aquí, la misma autoría viene siendo prepa línea SEP, pero la primera no tiene fecha. Entonces le vamos a poner sin fecha, luego sigue 2021, tenemos mismo año, pero entonces ya nos vamos en el orden en base a lo que es al título. En caso de que tengas diferentes referencias de una misma autoría, pero que no tengan fecha, ordénalas alfabéticamente de acuerdo con el título de la siguiente manera. Igual como lo pusimos, ¿no? Entonces tenemos misma
Autoría, no tenemos fecha, entonces colocamos en el orden en base a lo que es al título, ¿no? En este caso, primero iría características de la planeación y luego iría funciones de la administración y proceso administrativo. Las referencias deben de llevar una señal francesa y estar alineadas de manera justificada. Asimismo, debes colocarles un interlineado sencillo y agregar un espacio entre una y otra. El tamaño de letra de la sección de referencias debe ser el mismo que el del resto del documento. Muy bien. Toma en cuenta, es muy importante que hagamos énfasis en él. Dice, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Esto quiere decir, si yo me traigo esa frase de Benito Juárez, pero nada más pongo la frase y no pongo que la dijo Benito Juárez, ni el año, ni nada. Pero al final digo, ay, me encontré la frase en una revista y ya la voy a poner aquí y voy a poner en la sección de referencias los datos de la revista. Pero tenemos que hacer las dos cosas, porque si no, haríamos pasar por esa cita como que es de nosotros, y al no ser de nosotros, pues estamos cometiendo plagio. Entonces, mucho ojo con este punto, porque comúnmente es el que no estamos haciendo. Y para terminar este capítulo, vamos a ver las recomendaciones. En las referencias de instituciones debe de colocar sus nombres completos, no las siglas, aunque sean muy reconocidas. Ejemplo, Secretaría de Educación Pública en lugar de SEP, Prepa Línea SEP en lugar de PLCEP. Incluye en esta sección únicamente la referencia de la fuente secundaria cuando retomaste una cita de otra cita, es decir, de la fuente donde extrajiste la información, no de la original. Realiza la referencia de cualquier material visual o gráfico que has retomado o adaptado. Revisa que exista correspondencia entre cada una de las citas y sus respectivas referencias. Y activa los hipervínculos de los enlaces. Verifica que funcionen apropiadamente y que dirijan al sitio correspondiente. Muy bien. Y con estas recomendaciones terminamos el capítulo 3, que nos habla acerca de las referencias, por favor. ¿Ok? Ya nada más nos quedarían 2 capítulos. El siguiente va a ser ejemplos de referencias más comunes que utilizamos y aquí las podemos consultar. O bien, el capítulo número 5 que nos habla acerca de tablas y figuras. Entonces, dejo de compartir este manual y nos vamos entonces a la presentación del día de hoy. Permítanme, vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Pues ya me voy acá, lo voy a hacer más grande para que lo podamos trabajar. Nos encontramos en la semana número 2, en nuestro módulo de argumentación, así que vamos a trabajar en esta semana número 2 con la unidad número 2, argumentos y diálogos argumentativos. El propósito de esta unidad es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. No olvidemos y los hemos invitado para que estén presentes en el foro aprendiendo. Yo sé que muchas de todas las semanas tenemos foro aprendiendo, ¿no? La finalidad del foro aprendiendo es generar preguntas en base al tema que vamos a tratar en la semana, pero de esta manera reflexionar sobre si lo hemos trabajado en algún momento ese tema, si lo hemos visto ese tema en los medios de comunicación, si consideramos que es importante para nuestra vida, porque a veces podemos pensar que los conocimientos que tenemos en la plataforma o los temas, pues los tengo que pasar porque pues no me queda otra más que pasar la materia. Pero les aseguro que el módulo 5, el módulo de argumentación, desde la semana número 1, hicimos la reflexión en el foro aprendiendo, reconociendo que en algún momento de nuestra vida hemos trabajado con los argumentos, ¿no? Cuando queríamos un permiso para ir a una fiesta o cuando queremos convencer a alguien de algo, que nos compre algo, o que queremos venderle algo, o queremos estudiar algo. Entonces, hemos tenido que trabajar con los argumentos. Tenemos que dar argumentos convincentes, ¿no? Que al fin y al cabo nos ayuden para el logro del objetivo que nosotros estamos buscando.
Entonces, desde la semana 1 trabajamos con la parte de la argumentación. Entonces, cada semana el Foro Aprendiendo nos lleva a esta parte de reconocer la importancia de la construcción de argumentos sólidos, confiables, en diferentes aspectos. En mi vida personal, en mi trabajo, en la escuela, en los medios de comunicación, en la vida política, en la vida social. Entonces, por favor, los invito a que podamos entrar al foro aprendiendo de esta semana y bueno, de cada una de las semanas, para que podamos acompañarnos a reflexionar sobre cada una de las preguntas que ahí se plantean. Así que los espero en el foro. Muy bien, pues como les comentaba, si se acuerdan, cuando hablábamos de las citas del manual, ¿no? Que decíamos que cuando queremos reforzar lo que estamos diciendo, utilizamos citas. Y cuando hablábamos de las citas indirectas, decíamos que trabajamos con lo que es la paráfrasis, que va muy de la mano con lo que sería con la comprensión lectora, ¿no? O sea, me dan un texto y yo digo, a ver, ese párrafo, por favor, dímelo con tus palabras. Ay, entonces cuando leo, realmente tengo que, o tomo nota, o la verdad me tengo que concentrar en ese párrafo que estoy leyendo, porque a lo mejor estoy leyendo y ya estoy pensando, ay, mañana voy a hacer esto. O tengo que ver si ya me contestaron un correo electrónico, o si ya me mandaron un WhatsApp. Entonces, eh, tenemos que trabajar con la parte de la comprensión lectora. Esta infografía nos lleva a mostrar cómo estamos en la comprensión lectora los mexicanos y qué podemos hacer. Entonces vamos a ver cómo estamos en esta parte. Vamos a ver estos datos. Y dice, conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México, y lo que se puede hacer para mejorar la situación. Vamos a ver ¿sabías que es súper interesante? Se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios. Nos preguntaríamos, ¿y por qué? ¿Qué época ahí me ponen a leer libritos? ¿No? Porque cuando entramos a un trabajo tenemos que aprendernos el proceso, a qué se dedican, si para mi trabajo yo tengo que seguir con una serie de pasos para poderlo realizar, o que a lo mejor tengo que aprenderme los datos o características o beneficios de mi producto o servicio porque tengo un trato con el cliente o porque tengo que desarrollar algo. Entonces, trabajamos constantemente con la comprensión lectora. Por eso dice que hay que mejorarla. Así que vamos a ver estos porcentajes. Dice, 9% muestra un dominio de la ortografía y la acentuación. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 promedio de comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión audio. Así que si nos damos cuenta, en algunas cosas apenas si pasamos, como decimos nosotros de panzazo, y en otras, pues ni pasamos. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar este nivel. Primero, aunque estas indicaciones se pueden aplicar a los niños, vamos a retomar algunas que sí podemos hacer. Por lo menos dedicar a diario 20 minutos a la lectura. Pero, mucho ojo de qué leemos. Porque hoy en día, pues todo el mundo puede abrir un blog, todo el mundo puede hacer un YouTube, un canal y no necesariamente trabajar con una buena ortografía. Entonces, leamos, por ejemplo, ubiquemos algún periódico de nuestra localidad y que ya sabemos que ya lleva años, que no es amarillista. Entonces, busquemos si en internet tiene su periódico digital. Si lo tiene, pues leamos algo del periódico, ¿no? Todos los días. Si no, acuérdense, semana 1 que leímos el texto, la lectura en la era de internet, que está en la revista Como Ves, que es una revista de la UNAM, pues esa revista les deja leer algunos artículos del ejemplar que esté en ese momento o de bien en números anteriores. Entonces, pues ubiquemos estos espacios, por lo menos estos dos, y pues leamos todos los días, ¿no? Nos ayuda para el vocabulario, para mejorar la ortografía y acompañado a nuestra lectura, ¿qué podríamos hacer? Pues a lo mejor yo mismo decir, bueno, me voy a obligar a que leo una hoja, aunque sea, pero que voy a hacer un resumen, o voy a escribir un resumen, o voy a hacer un esquemita con los puntos más importantes, o se lo voy a platicar a alguien. Entonces nos obligamos a trabajar con la parte de la comprensión lectora. Entonces, hagamos esto y también si identificamos alguna palabra que no, perdón, perdón,
Que no sabemos qué significa, pues utilicemos el diccionario. Comúnmente todos en nuestra casa pues tenemos un diccionario, pero si no, tomemos un diccionario digital, que ya se encuentran muchos en internet, y pues si hay una palabra que no entendimos, pues busquemos qué significa. Muy bien, pues entonces este estudio fue aplicado a 4.351 alumnos de 20 años en promedio, desde diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Pero no solamente aquí nos podemos quedar, también tenemos la opción, por ejemplo, de audiolibros. Hay algunas aplicaciones que podemos descargar en nuestro celular que trabajan con la parte de los audiolibros, ¿no? Hay plataformas que también incluso tienen el servicio de audiolibros. O también hay videos de YouTube que nos leen algún libro, que la imagen es una sola imagen, pero nos están leyendo algún audiolibro. Entonces, a lo mejor no estamos viendo las palabras, pero sí estamos escuchando y podemos idearnos qué puedo hacer al final de que escuche una pequeña parte. ¿Qué puedo hacer? Lo platico yo mismo, me pongo a repetir para decir a ver si lo entendí. Entonces, forcémonos a trabajar con la parte de la comprensión lectora. También está esta parte de Wattpad, que dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. También tenemos esto que es lectura rápida, está gratuita, es muy interesante para mejorar la comprensión lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar y practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación que tiene diferentes ejercicios. Muy bien, pues vamos a ver entonces qué tenemos que hacer con nuestras actividades en esta semana. Vamos primero con la actividad integradora número 3, llamada investigar para argumentar. Aquí mucho ojo porque esta actividad siempre viene siendo nuestro talón de Aquiles y obviamente nuestra área de oportunidad. Así que vamos a ver qué tenemos que hacer. Paso número 1. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos y los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. A ver, entonces, ya tenemos el tema que es legalización de las drogas. Estamos trabajando sobre ese tema. Pero sobre ese tema, ¿cuál es la postura o el enfoque que le vamos a dar? A lo mejor yo quiero saber de la legalización de las drogas, yo quiero saber las legislaciones, o sea, la normativa en otros países. Entonces ya tengo mi tema que ya está propuesto, pero el enfoque o postura que quiero conocer sobre ese tema. Ahora, vamos al segundo punto. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, la biología, el derecho, la sociología, la historia, la política, la geografía, la estadística o la economía. Si, por ejemplo, yo dije, quiero saber de la legalización de las drogas, la normativa o las legislaciones, entonces una disciplina que me pueda ayudar, pues sería lo que es la parte del derecho, ¿no? Que estudia toda esta parte de las legislaciones, las leyes, los reglamentos y todo esto. Entonces, una sería el derecho y otra podría ser, por ejemplo, la estadística o la sociología que estudia los grupos sociales, cualquier otra que me pueda dar información. ¿Por qué escogemos disciplinas o áreas de conocimiento? Porque no solamente puedo decir que una disciplina o área de conocimiento me va a dar información. Por ejemplo, si yo hablara del estrés, yo podría decir que una disciplina que me va a dar mucha información sobre el estrés vendría siendo lo que es la medicina.
Porque la medicina, pues a lo mejor me va a decir en qué me afecta el estrés, qué organismos me pueden afectar o qué tipo de enfermedades puedo adquirir si tengo mucho estrés. Pero, ¿qué otra disciplina me puede aportar? Me puede dar información que no solamente sea en la parte física. Entonces yo puedo decir, pues la psicología, a lo mejor la psicología me puede mostrar qué estrategias puedo hacer para reducir el estrés, qué técnicas puedo realizar para reducir el estrés. Entonces, ya serían dos disciplinas o áreas de conocimiento que sobre el mismo tema, cada una me va a dar información sobre lo que es fuerte o sobre lo que maneja esa disciplina. Entonces, por eso es importante que elijamos esta parte. Punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental o informática. Esto quiere decir, ¿cuáles son los pasos que yo voy a realizar para buscar información? No sé, a lo mejor yo voy a buscar información en una revista especializada o a lo mejor en un periódico, en una biblioteca digital. O sea, en base a mi tema, mi postura y las disciplinas, yo digo, ¿dónde voy a buscar la información? Eso es lo que voy a determinar. Luego, el punto número 4, busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Entonces, esto quiere decir que yo, si voy a escoger las legislaciones, entonces yo voy a poder buscar información sobre este punto. El viernes de la semana pasada buscamos información relacionada así de esta misma forma, pero con el buscador académico de Redalic. Voy a escribir en el chat. Que no sé si lo puedo escribir en la pantalla. Pum, 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 pum. A ver si me deja. Voy a escribirla aquí. Así, para que quede para los que puedan revisar esta sesión. Redalic. Como no te pueden revisar la sesión, pero no se pueden revisar los chats. Pero entonces, es un buscador académico que se llama Redalic. Perdón, como todo buscador, pues tiene su espacio para buscar los temas, ¿no? Pero ya que buscamos el tema, tiene unos filtros. Yo puedo decirle, bueno, del tema de las drogas, yo quiero que me lo busques por las siguientes disciplinas o áreas de conocimiento. Y pongo el derecho y pongo la sociología. Eso quiere decir que la información que encuentre va a estar orientada en esas dos disciplinas que yo le puse. Entonces es muy bien porque ya estoy cumpliendo así con el punto número 4 porque ya me está dando información específicamente de esas disciplinas. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. Del punto número 1 al punto número 4, hicimos nuestra preparación para el texto argumentativo, pero todavía no es mi texto argumentativo. El texto argumentativo ya lo realizo en el punto número 5. Es cuando me dicen, por ejemplo, a ver, búscame toda la información que puedas sobre el patinaje artístico. Y yo empiezo a investigar el patinaje artístico y busco enfoques y busco toda la información que encuentras sobre el patinaje artístico. Ya que lo busqué y digo, ya, aquí está toda la información que encontré. Muy bien. Ya buscaste esa información, vas a escribir un texto argumentativo sobre esa información que buscas. Yo no puedo traerme fragmentos de ese texto que diga, bueno, de aquí encontré la definición de texto de patinaje artístico. Copio y pego. No es copio y pego. Es que yo ya estudié la información que yo encontré, que yo investigué, y entonces con mis palabras o ya tengo ese conocimiento, empiezo a redactar mi texto argumentativo.
Lo que sucede en esta actividad es que empiezan a pegar lo que encontraron. Pego aquí, pego acá, copy, pego así, tal cual. Copy, pego. Y ya ese es mi texto argumentativo. Ya cumplí con el texto argumentativo. Y no, entonces, debemos nosotros de trabajar haciendo ese texto argumentativo donde vamos a poner todos los pasos, donde vamos a compartir lo que descubrimos de los pasos anteriores. Si nos preguntamos, ¿cuál sería la estructura de un texto argumentativo? Sería el título, la introducción, la argumentación o el desarrollo, las conclusiones y mis referencias, que estas van en formato APA, no solamente en link, sino en formato APA. Yo lo que estoy haciendo es un proceso de escritura que comprende de preescritura, escritura y posescritura. La preescritura es mi preparación para el texto. Ya que yo investigué, hice, catalogué, decidí qué va primero, qué va después, ya escribo. Después de que yo escribí, doy un tiempo para después volver a revisar mi texto, para saber si no le tengo que corregir, quitar, poner, y para que salga, que salga el texto que yo estoy esperando. Entonces, ese es el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Ese es mi texto argumentativo. Y dice, aquí vamos a escribir un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que encontraste. Después de este texto vas a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué técnica de investigación documental informática utilizaste? Describe. Vamos a ver y luego pasamos al punto número 7. Este video que nos lleva muy de la mano a que veamos cómo podemos escribir un texto argumentativo, igual qué características tiene. Así que, por favor, lo vemos y lo escuchamos. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos
¿Cuáles son las partes de un texto argumentativo? El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas 2 cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción es
no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Recuerda que te lo explico. Muy bien. De esta manera pudimos tener un mayor conocimiento de cómo podemos construir nuestro texto argumentativo y cuáles son los elementos o partes que debe de tener. Vamos a regresar a nuestra actividad. Recuerden que después de escribir el texto argumentativo damos respuesta a esta pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbela. En el punto número 7 vamos a grabar un audio de 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento de la nube y después de la respuesta al punto número 6, pega en tu documento el enlace del audio para que pueda ser revisado. Recordemos que antes de enviarlo, por favor, revisemos que el audio se escuche correctamente, que tenga el volumen que esperamos, que cumpla con los 2 minutos y con el contenido, en este caso las disciplinas o áreas de conocimiento. También en el punto número 8 dice, incluye las fuentes de consulta que utilizaste para elaborar tu actividad. Recuerda que estamos trabajando con el manual de citas y referencias en Prepa Línea CEP basado en el estilo APA. Este es un formato, ¿no? Acuérdense que el estilo APA lo creó una asociación americana de psicología y determinó de qué manera se comparten las referencias, las citas, lo que se debe de hacer, ¿no? No solamente debemos compartir el link, sino debemos de compartir los datos completos de la fuente, por favor. Muy bien, con eso tenemos la primera actividad. Natanael, no sé si tienes alguna duda o pregunta sobre esta primera actividad, la número 3. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Vamos con aquí tenemos de nuevo los buscadores académicos, como lo vimos desde la semana número 1. Si vamos a buscar información, busquemos en estos motores de búsqueda. Dice de contenido académico que garantizan la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo resultado al momento de realizar un trabajo o investigación, ¿no? Aquí tenemos 9. Yo les digo, apréndanse 2, Google Académico o, por ejemplo, Redalyc. Ya también lo hemos visto. Vamos con la siguiente actividad, actividad integradora número 4. Hagamos un debate. Vamos a participar en un foro. En este caso, vamos a participar en el foro Legalización de la Marihuana, que pasó por el Canal 11, a favor o en contra. Vamos a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México y cuáles son tus argumentos? Debemos de tener 5 intervenciones. Cada una tiene sus características. En tu primera aportación, comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. En la siguiente participación, comparte un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate
y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. En tu tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. En la última o quinta participación, responde a la réplica que se haya realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura, debatiendo algunas de las aportaciones en contra que han realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Si nos damos cuenta, en cada una de las aportaciones, respondemos a lo planteado y decimos, ¿por qué? O sea, ahí viene mi argumento, ¿no? Si yo digo, a ver, me pareció este punto importante porque es un punto a favor de la legalización de la marihuana, pero ¿por qué pienso? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué me pareció esa postura importante? Ah, bueno, lo explico. O bueno, encontré un argumento en contra que me pareció muy sólido, pero ¿por qué me pareció sólido? Muy bien, trabajo con la argumentación. Entonces, por favor, no seamos tan concretos para poner porque es una oportunidad en que vayamos haciendo este ejercicio de empezar a argumentar, de presentar, justificar las ideas que nosotros estamos presentando. Entonces, trabajemos con esta actividad. Puntos a considerar en este foro. Primero, recuerden que es un foro, no es una actividad. Por lo tanto, si nosotros participamos en un solo día o en una sola aportación, hago todas las aportaciones, nos baja puntos. ¿Por qué? El foro nos pide que participemos a lo largo de la semana, por eso son 5 aportaciones. Son 5 aportaciones como mínimo, cada una tiene su estructura, hay que argumentar cada participación, hay que participar a lo largo de la semana y estamos en un espacio donde estamos todos, entonces hay que fomentar el respeto y la tolerancia. Y tenemos dudas específicas sobre qué debe de contener mis aportaciones. Recuerden que al final dice, recuerda consultar la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones. En esta rúbrica nosotros la podemos descargar y ver qué es lo que se espera cuando estemos participando en el foro. Con esta sería nuestra segunda actividad integradora de esta semana. Me dice Natanael, tengo una inquietud, ¿tenemos que poner la palabra introducción y así? Sí, no te preocupes, Natanael. Sí, de preferencia sí, para que podamos identificar la estructura del texto, que si pones introducción, entonces ya sé que lo que voy a leer a continuación es como la preparación de lo que voy a poder encontrar en el texto. Y luego después, si pones desarrollo, pues yo sé que lo que sigue, en este caso va a hablar de las disciplinas o áreas de conocimiento que trabajaste, que son 2, y cómo van a trabajar en base al enfoque o a la postura que tú planteaste. Entonces, sí, pues de preferencia, si lo podemos agregar, muchísimo mejor. Y no te preocupes que no puedas hablar. Luego, pues así pasa y no se puede hacer, pero te agradezco el estar participando. Entonces, ¿tienes alguna duda? Compártemela en el chat. ¿Ok? Bueno, ahora, esta semana tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información. Acuérdense que aunque estas actividades no generan un porcentaje, al final el sistema genera un porcentaje de que hayamos contestado cada una de las actividades y en este caso son estas 2 actividades formativas. Recuerden, por favor, de preferencia, si pueden darse de alta en Canva, vamos a aprender a hacer muchísimas cosas. Entonces, se pueden dar de alta con su correo electrónico de Prepa Línea CEP y con esto empezar a aprender a hacer muchísimas cosas porque les va a servir para su vida personal, su vida profesional, su vida académica. Y van a poder aprender a hacer varias cosas en Canva. Entonces, por favor, regístrense para que podamos trabajar también con esta plataforma y les va a ayudar también para este módulo. Muy bien, si tienen alguna duda, por favor, escríbanmela en el chat. Mientras voy a compartir mi frase de esta semana de Napoleón Hill, que también lo tuvimos en la semana 1, que dice, cualquier cosa que la mente humana pueda concebir y creer, lo puede conseguir. Como que nada más falta que empecemos a activarnos el chip de que, a ver, ¿qué se nos ocurre? Si ya se nos ocurrió, es porque se puede hacer. Entonces, no
No seamos nosotros mismos el obstáculo para lo que podamos hacer. Muy bien, áreas de oportunidad, por favor. La sección de referencias. La sección de referencias es una área de oportunidad muy grande porque no la estamos trabajando. Otra área de oportunidad, estamos utilizando mucho ChatGPT para hacer las actividades. Nos puede orientar sobre la estructura de mi texto, pero no puede ser la sustitución de mi redacción, porque si no, yo nunca voy a saber aprender a redactar. Y cuando necesite expresarme por escrito, no voy a tener la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, practiquemos y con esto nos llevamos las habilidades del módulo. Muy bien, entonces paso a lista. Tengo a Natanael Castillo Ramos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión de esta sesión, por tu presencia, Natanael. Y cualquier duda, pues estoy para servirles. Todavía nos quedan unos días de esta semana, así que si algo se atoran para hacer su actividad o dudas del foro, pues aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.